Bienvenidos nuevamente al canal de Índice Pecuario con su programa Coincidencia o Controversia Agropecuaria. Un espacio donde usted puede opinar y puede ser el próximo entrevistado, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Hoy vamos a tener a una persona de mucha experiencia, muy preparada y formada en el medio de los pequeños rumiantes, en específico en los ovinos, y vamos a ver qué tan beneficioso es el sector ovino en Latinoamérica. Sin embargo, antes de comenzar la presentación, los invitamos a que se suscriban al canal de Índice Pecuario, y si les gusta el programa, le agradecemos que le dé un like y nos acompañe y transmita el programa a las personas que usted considere pertinentes. En el programa de hoy, como comenté, estaremos con la doctora Leila Ríos. La doctora Leila Ríos de Álvarez es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en nutrición animal obtenido en la Universidad Central de Venezuela en el año 95 y PhD en relación nutrición-parasitismo obtenido en la Universidad de Edimburgo en Escocia, Reino Unido en el año 2010. Fue profesora de la Universidad Central de Venezuela hasta el año 2015 y actualmente es investigadora PhD asociada en Agrosavia, Centro de Investigación Tibaitatá, Cundinamarca, Colombia, y miembro del Grupo de Investigación A de Colciencias. Además, trabajó también en investigación e innovación en salud y bienestar animal, líder de investigación del Proyecto Nacional de Ovinos y Caprinos hasta el 2019, miembro fundador del primer comité científico de la Red de Ganadería hasta el año 2019, miembro del Comité de Bioética de Agrosavia. Además, es árbitro revisor de una gran cantidad de revistas internacionales, autora de artículos científicos y divulgativos en revistas nacionales y extranjeras. Entre las distinciones y premios recibidos se encuentra la promoción Investigadora Asociado, otorgado por Agrosavia en el año 2016 por la productividad generada. También obtuvo la Orden José María Vargas en su segunda clase y recibió igualmente reconocimiento por el Programa de Estímulo a la Investigación otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela en sus diversos escalafones desde el año 1999. Bienvenida, Leila. Gracias, buenas tardes. Gracias, Freddy, por esta invitación. Y bueno, gracias por tenerme acá para conversar de mi tema favorito, los ovinos. Así mismo es. Muy amable. Es un Gracias. placer tenerte acá con nosotros. Leila, dime una cosa. Antes de empezar con las preguntas, hay un famoso refrán que dice: cuando hay alguien de la familia que realmente se sale del patrón normal, le dicen que es la oveja negra de la familia. ¿Por qué crees tú que le dicen la oveja negra de la familia? Bueno, sí, está buena la pregunta. En realidad, me imagino que buscando la homogeneidad en el rebaño, ¿verdad? Siempre se tenía la oveja ideal, que era la ovejita de lana, color blanco, pero ahora, bueno, eso ha cambiado tanto en el sentido de que son tantas las razas, son tanta la variedad de ovinos que hay en el mundo que ya el fenotipo no es tan relevante en realidad, sino más la productividad del animal. Entonces, incluso ya el hecho de que hayan ovejas que no tienen lana, sino pelo, y que el que no conoce sobre la especie lo tiendan a confundir con cabras. Y entonces, y llaman a todos, sí, es curioso, pero a todos le dicen chivo. Y así pasa aquí en Colombia y pasa también en Venezuela, que cuando no sabes de qué especie es, le dices simplemente chivo, porque no ves lana y al no ver lana crees que no es una oveja y resulta que hay ovejas diversas de diverso tipo y de diversos colores también. Así que ya la oveja negra no está tan mal vista porque igual produce carne, igual puede producir leche, así que es bienvenida seguramente también. Yo vi una foto por ahí tuya con un corderito negro y dije, bueno, Negro, parece sí. que a Leila les gusta orientarla hacia el bien para que no se desvíen, ¿no? Sí, 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 la oveja negra, sí. Y me imagino que cuando estás cansada de tanto trabajar, ya tú no es como dicen esos cuentos de antes, donde la gente para poder dormir se ponía a contar ovejas.
No, ya no. Ya no. Eso más bien me quitaría el sueño. Y más cuando es una oveja negra. Sí, sí, eso sí me quitaría el sueño, contar ovejas, claro. Sí. Leila, una pregunta. En los pequeños productores, ¿por qué muchos se van hacia los ovinos y otros se van hacia los caprinos? Convénceme por qué, en vez de irme por caprinos, me voy por ovinos si soy un pequeño productor. Ok, bueno, es curioso, pero es distinto entre países, ¿no? La tendencia que hay. Por ejemplo, en Venezuela, yo notaba que siempre que visitábamos con los estudiantes las fincas de ovinos, eran fincas como más extensivas para la cría de animales de carne y donde no tenías que estar tan montado o con una supervisión tan cercana al rebaño, ¿no? Por el mismo hecho de que son animales para carne, pastorean, los recogen a diario, pero no es una supervisión tan cuidadosa que se requiere. En cambio, cuando visitábamos los caprinos, ¿verdad? Las fincas caprinas, estas eran fincas normalmente para leche, no para carne, y como con la vaca lechera pasa lo mismo con la cabra lechera, que tienes que estar encima, tienes que estar pendiente, tienes que estar con cuidados especiales. Incluso el plan sanitario de los caprinos era mucho más riguroso y más completo que el plan sanitario para los ovinos. Entonces, siempre le decíamos al productor que estaba como que nos visitaba en la sección de ovinos y quería iniciarse en el negocio, va a depender mucho del tiempo que tú le puedas dedicar a estos animales, porque definitivamente los animales para leche necesitan una supervisión, producen leche todo el año, tienes todos los días que ordeñarlos. Entonces es una rutina de vida distinta que implica el tener caprinos que el tener ovinos. Aquí en Colombia, el productor de cabras no es tan, o sea, no hay tantos productores de cabras como de ovejas. La producción de ovejas se ha masificado tal vez por la misma sencillez de producirlas. Eh, en cambio, el productor de cabras los hay exitosos, intensificados, los hay extensivos, pero por lo general es un sistema productivo que demanda más tiempo, que demanda más recursos y demanda más supervisión. En Venezuela era así también, pero sí notábamos que el ingreso monetario de un productor de cabras que producía sus propios quesos era significativamente mayor que el de un productor de ovinos. Entonces, depende mucho a veces del sacrificio que le pones y del esfuerzo que le pones al sistema, lo que finalmente te resulta en ingresos, ¿no? Pero ambos sistemas tienen bondades, ambos sistemas tienen sus puntos positivos y es cosa de hacerlo bien y en ambos puedes obtener buenos recursos y puede ser un buen negocio. Sí, lo que sí, yo recuerdo hace muchos años, sobre todo cuando era muchacho, siempre uno asociaba el sector ovino y caprino más hacia las clases, los pequeños El productores, pequeño productor. pero se veían pequeños productores muy a los campesinos, ya como Extensivos. muy abandonados, eran Ok. sistemas muy abandonados. Hoy en día, realmente, como tú dices, ha cambiado Ha esto cambiado mucho, sí. y hay productores ganaderos ya de Sí. bovinos, vacunos, que también están incursionando en ese sector de ovinos y caprinos. Sí, es visto ahora como un negocio, no es visto algo como de subsistencia, de poca importancia, sino que es visto ahora como un negocio y si lo tomas como un negocio, te resulta bien como un negocio, pues sí. Ay, algo muy importante, si yo tengo una finca donde tengo vacuna, me sale más barato matar un ovejo que matar una vaca o un maule. Siempre, sí, así es. Como una caja chica Exacto. es una forma más económica de obtener la carne
para subsistencia familiar que si te toca sacrificar un vacuno, obviamente, sí, Claro, mucho claro. menor la inversión, claro. Mira, ¿y cómo está el avance tecnológico? ¿Puedes compararme ese avance tecnológico tú que estuviste en Venezuela y que ahorita estás en Colombia? ¿Puedes hacerme esa comparación de cómo está el avance tecnológico entre los dos países? Bueno, en realidad, yo te diría que los productores ovinos en Venezuela, hasta donde yo lo dejé y hasta donde sé en la actualidad que ellos han ido progresando, son unos guerreros en el sentido de que a pesar de la situación, muchos de estos sistemas han seguido desarrollándose y han seguido progresando muy bien. Igual en Colombia, los productores ovinos son de mucha avanzada, están asociados, agremiados. Aquí en Colombia incluso están más organizados que en Venezuela en el sentido de que tienen una cadena ovino-caprina que actúa desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ellos agrupan todos los gremios dentro de la producción ovina, incluyendo la parte de comercialización, la parte de sacrificio, la parte de plantas de procesamiento, el productor, por supuesto, y los que hacen su producto. Y es muy bueno en el sentido de que tienen una conversación en común y tienen como un norte en común. Entonces, eso me parece muy beneficioso. Eso tal vez sería el punto extra que le faltaría a Venezuela en el sentido de, ya están asociados porque tienen inclusive, aquí hay una ASOVINOS y hay una Federación Nacional de Ovinocultores y Caprinocultores, ¿verdad? Pero, o sea, hay dos asociaciones grandes. Allá en Venezuela, hasta donde sé, está también la Asovinos de Venezuela, y esto es buenísimo. Le falta entonces la conexión de estos productores agremiados con el ministerio y con los otros sectores de la cadena productiva, como para terminarse de organizar. Pero ha tenido una fuerza y una independencia de la, de la crisis en Venezuela grande y les ha permitido seguir adelante con sus actividades y seguir produciendo animales de buena calidad. Y aquí en Colombia también están cada vez organizándose mejor y cada vez progresando más. Y es un sector que promete mucho y cada vez tiene más gente que se va uniendo ¿Hay al movimiento. alguna región en específico donde hay mayor producción de ovinos ahí en Colombia? Sí, sí. La región llamada Caribe. Y en eso, en Agrosavia, donde trabajo, se desarrolló ese proyecto que yo te colocaba en la hoja de vida. Desde el 2017 hasta el 2019 se desarrolló un proyecto en esa zona justamente donde prácticamente está el 80% de la población ovinocaprina de Colombia, que sería lo que se llama al norte Caribe seco y Caribe húmedo. Entonces, en estas dos regiones, dentro del proyecto hicimos una serie de estudios de caracterización de los sistemas y esas son publicaciones que están saliendo ahorita en el 2020 con resultados de cómo son los sistemas, actualizando lo que se había hecho en la región hace unos 20 años, ahora se está actualizando para ver los resultados nuevos de cómo están los sistemas en la actualidad. Pero sí, la población está mayoritariamente en la zona de La Guajira, que es una zona compartida con Venezuela, donde están los guayú y que tiene rebaños ovinos y caprinos mezclados muy grandes, que son parte como del tesoro de ellos de sus riquezas, ¿no? Sí, Como etnia, sí. sí. O sea, ellos, al tener ese tesoro, como tú dices, me imagino que tienen muchos ovinos también, vamos a decirlo, de razas mestizas, Criollas, sí, criollas, mestizos, correcto. criollos, sí. Este, Que ellos llaman acá camuros, ¿no? Camuros o animales, más recientemente los están llamando ovinos de pelo colombiano, que son animales ya que ellos consideran criollos. Cuando yo llegué de Venezuela,
siempre hablábamos de que el criollo ya no existía, que el criollo se había perdido, ¿verdad? Y que habían algunos animales que quedaban criollos, tal vez en La Guajira. Bueno, en realidad, por el proceso de adaptación de estos animales que se trajeron de Europa en la colonia, ya ellos consideran aquí en Colombia que estos son los criollos colombianos. Entonces, estos criollos colombianos, más bien ahora hay un programa y hay una tendencia a hablar sobre la preservación de estos criollos colombianos para que no se pierdan, porque con la entrada de tantos animales mejoradores, entre comillas, hay la tendencia a pensar que estos criollos colombianos pudiesen, por mezclas y por cruces indiscriminados, perderse a la larga. Entonces, eso también es el interés de algunos investigadores colombianos, preservar estos animales criollos. Sí. Interesante, interesante. No vaya a suceder de que se pierda no solo el patrimonio como tal, sino esa biodiversidad animal, ¿no? Que es Exacto, importante mantenerla para poder tener trabajo en exacto. ya más relacionado con tu nivel de especialización de doctorado. Por ahí vi hace unas semanas atrás un trabajo que ustedes realizaron utilizando el ajo para control de parásitos. Sabemos que los ovinos y los caprinos son muy susceptibles a la parasitosis. Y me llamó la atención este trabajo con el ajo que ustedes están realizando. ¿Puedes conversarnos un poco acerca del tema? Sí, bueno, como tú dices, Freddy, después del doctorado se abrieron una cantidad de puertas con este tema, o sea, una zootecnista, porque en realidad somos agrónomos de título, pero de formación somos zootecnistas, y que se meta en este tema del parasitismo gastrointestinal no era muy común, ¿no? Era como el zootecnista que se metía en temas de reproducción, que no lo veía muy bien tampoco. Entonces, estos celos profesionales que existen en todos los países. Bueno, en el doctorado empezamos a ver este tema de las plantas taníferas y su control y su efecto antihelmíntico y otros metabolitos secundarios distintos a los taninos. Entonces, ese trabajo lo hice también en Venezuela al llegar del doctorado, un poco más dirigido hacia in vivo o ensayos con animales, y luego hice ensayos acá en Colombia con la parte in vitro o en laboratorio. Entonces, sí les voy a compartir un video con algunos pedacitos de los resultados que se obtuvieron, que tú mencionas con el ajo, sobre huevos y sobre larvas de Muncus contortus, que resulta ser en Muncus contortus uno de los parásitos gastrointestinales que produce mayores pérdidas económicas en los sistemas de pequeños rumiantes. Entonces, es justamente las enfermedades gastrointestinales las que peores pérdidas producen en los pequeños rumiantes, y por eso ese interés tan grande en ver qué otras cosas qué otros recursos podemos usar que no sean solo los desparasitantes comerciales, que son costosos, que generan residuos en el ambiente, que generan residuos en la carne y en la leche, y que además han desarrollado a nivel mundial resistencia. Es decir, que las poblaciones parásitas ya prácticamente son resistentes a estos químicos. Entonces, por ahí se ha ido el estudio hacia leguminosas, hacia tanto follajes como granos y diversidad de plantas que podríamos tener a la mano. Y el tema del ajo fue un tema interesante que justamente se puso sobre la mesa en una visita que le hicimos a un productor aquí en Trópico Alto, colombiano, que él decía que él por un tiempo tuvo su finca manejada como finca orgánica y que usaba el ajo y usaba el eucalipto. Entonces, esto fue todo un tema de charla y aproveché de agradecerle al productor Jorge Afanador que nos haya recibido, que nos haya dado ideas, porque por allí comenzó el estudio en particular con el ajo. Entonces tuvimos buenos resultados, se presentaron unos preliminares
en un congreso de este año aquí en Colombia y se piensa entonces ahora escribir los resultados para una publicación científica. Y bueno, es muy efectivo para el control de parásitos gastrointestinales, en específico para Haemococcus contortus. Pero Entonces entonces, dio buenos resultados. pero entonces nosotros podemos comer ajo para poder desparasitarnos bien. Bueno, sí, en una época se decía que la piña, que el aceite de ricino, y sí, por supuesto el ajo pudiese tener, entre otros efectos, un efecto antihelmíntico también, sí. Pero incluso hay bioproductos, en España hay bioproductos hechos con ajo que son para estimular el crecimiento de los animales, o sea, tiene muchísimas funciones. Entonces son plantas que a veces no les pasamos por un lado y no le prestamos mucha atención, pero tienen funciones bien diversas e interesantes. Sí. Sí, Fíjate lo importante de que el trabajo que están desarrollando ustedes surge es a raíz de un productor que sin muchos conocimientos, sino sí, por su manera de pensar y de hacer las sí, cosas, lo sí, observó pues, que esto que, le funcionaba y ahora comienzan ustedes con esos estudios de investigación, bastante interesante, ¿no? sí. Eh, también hay de estas otras especies leguminosas, ¿qué otras especies que ustedes manejan sirven con estos fines de control de parásitos en ovinos? Ok, en Venezuela se hicieron ensayos in vitro, in vivo, perdón, con los animales directamente usando Canavalia enciformis molido, el grano molido como parte del suplemento y dio buenos resultados. Con eso se produjo una tesis de maestría de Luisana Guerrero, una veterinaria que trabajó con nosotros en este trabajo científico que se hizo con el grano entero de la canavalia. También hemos probado taninos extraídos de Cesalpinia coriaria, eh, y ahora Es en el dividible, Colombia, ¿no? El dividible. sí, del dividivi, Cesalpinia corearia, sí. Dividivi, que lo hay en Venezuela, lo hay en Colombia, lo hay hasta en México, ¿verdad? Es una planta que está prácticamente en toda Centroamérica y en todo el norte de Sudamérica. Y este dividivi también nos encontramos en un viaje que hicimos a La Guajira con, con los investigadores del centro de Agrosavia allá, que se llama Centro Motilonia. Fuimos a La Guajira y encontramos también que era una de las plantas que usaban como plantas medicinales para su rebaño ovino caprino. Entonces estudiamos in vitro el follaje, ya no el tanino extraído del fruto, pero el follaje. Entonces se probó acá con buenos resultados también. Bueno, Sí. el dividible lo usan también para pintar cuero, ¿sabía, no? Sí, y para curar, sí, para curar cuero, Ajá, sí. ajá. Ese ensayo que hicimos en Venezuela lo hicimos en alianza con un ingeniero que trabajaba que tenía su propia empresa que se llamaba Taninos de Venezuela, y él usaba estos taninos justamente para para pieles, curación de pieles, y el curado, perdón, de pieles, y también para un tema de pozos petroleros que tenían que usar taninos vegetales para hacer tapones en los pozos petroleros. O sea, tiene diversas funciones, sí. ¿Y el prosopis también lo usaba, no? Prosopis uliflora, aquí es llamado trupillo, y sí, se usa, no lo hemos probado nosotros directamente, pero sí se usa en, sí se usa como alimento para las cabras y las ovejas, sobre todo en las épocas de sequía, cuando las plantas tienen los frutos y los frutos caen al suelo, se usan estos frutos. Y bueno, no solo por eso, pero entre otras cosas, por eso los animales mantienen unas cargas mínimas parasitarias y los productores lo ven como un recurso valioso, tanto por el aporte proteico, pero también como dicen que mantiene limpios a los animales. Y el caso de leucaena,
¿Han trabajado también para citosis leucánica? No lo hemos trabajado con ese fin, se trabajó como in vitro durante el doctorado, lo trabajé yo como in vitro, como el follaje de leucaena durante el doctorado, pero no lo he estudiado directamente para uso de animales, y sí fue, junto con gliricidia, fue de los que tenían los más promisorios. Sí, el caso de leucaena, inclusive dependiendo del cultivar o de la accesión, tiene diferentes grados de tanino, ¿no? Que van desde el 2 a 8% en algunos casos. Exacto, ok. Leila, dentro de los aspectos culinarios, como ama de casa, me imagino, y de trabajar en ovinos, debes tener un buen platico sabroso que sabes hacer para mantener ese gusto ahí a la familia con un buen plato de ovejo o de oveja, Okay. cordero, Okay. no sé, dime, Sí. háblanos cuál es ese plato preferido tuyo y si puedes dar alguna receta a algunas personas interesadas. Bueno, sí, claro. En realidad aquí allá en Venezuela consumíamos cordero directamente de la finca experimental de la universidad, ¿no? Era sacrificado dentro del mismo rebaño y no había mayor procesamiento. Aquí hay una cantidad de jóvenes productores y de productores innovadores que producen una cantidad de cortes especiales dentro de los corderos e incluso procesados también. Pero bueno, lo más sencillo y lo más gustoso de preparar en el cordero es en realidad, por ejemplo, un pernil horneado de cordero. Y ese queda bien, ya sea con orégano y sal, muy sencillo, orégano y sal, no necesita más nada, o marinado en vino, también queda delicioso, horneado después de haber sido colocado en vino por un tiempo a marinar. Entonces, tiene sus trucos que no son nada complicados y el resultado es maravilloso. En realidad, un pernil de cordero queda muy bien. Además, tiene muchísimas ventajas la carne de cordero para consumirla, es baja en grasa, tiene un contenido mineral y de vitaminas mucho más elevado que otras carnes. Y, bueno, lo que falta es eso, que a veces no nos atrevemos a comprarlo porque no sabemos cómo prepararlo. Entonces, una de las últimas campañas que se ha logrado aquí a través de la cadena Ovino Caprina es justamente eso, hacer platos sencillos, ya sea con carne de cordero o con queso de cabra, que puedan ser replicados en casa con mucha facilidad y que el ama de casa o el que vaya a ser de chef en la casa no se sienta con el temor de que estoy invirtiendo una gran cantidad de dinero en algo que no me va a quedar bien, sino que sepa que es una receta sencilla y le va a quedar delicioso. Entonces, hacia allá es que se están yendo hoy en día las promociones para motivar y aumentar el consumo de carne y de quesos de cabra también. Bueno, yo te voy a dar un dato. Yo lo he comido, Okay. yo mismo lo hice y lo hicimos pues hace muchos años, a la parrilla. Y de verdad que, como decimos nosotros, eso no tiene padrote. Exacto. Un buen cordero a la parrilla con una cerveza o un vino, bien el Divino, dicho, sí. bien el dicho del mar el mero y de la tierra el cordero. Realmente sí, sí. una exquisitez, ¿no? Una delicia. Así lo comíamos también allá en Venezuela, la parrilla, y no hacía falta agregarle mucha sazón ni nada. Solo No, sal, era sal solo sal y quedaba perfecto. Sí, quedaba perfecto, sí. No quedaban sino los huesitos. Sí. Sí, Sí. sí, fue muy bueno. Leila, ¿qué temas de investigación se están desarrollando hoy día, aparte de lo que ya hemos conversado,
en los diferentes subsistemas de producción con pequeños rumiantes en el sector ovino. Ok, bueno, aquí últimamente en Colombia se le está dando un peso importante a la parte de genética, a la parte de mejora genética, a la parte de probar los machos reproductores como mejoradores luego de los rebaños comerciales. Se está también haciendo un énfasis importante en el tema de la calidad de las canales, la calidad de la carne, porque se han contratado personas, por lo menos en Agrosavia hay un equipo de unas 14 personas que últimamente se han dedicado a hacer otras cosas, pero que tienen unas fortalezas importantes en el tema de calidad de canal, de calidad de carne, de alimentación de los ovinos, de suplementación de los sistemas, ¿verdad? De producción ovina y caprina. También en el tema de bienestar animal se está empezando a incursionar, ya incluso acaba de salir por parte del ICA y del Ministerio una reglamentación que tiene que ver con bienestar animal para pequeños rumiantes, que es un avance importante. Y bueno, otros temas como reproducción también son de gran importancia acá. El tema de trasplante de embriones, de inseminación artificial, son temas que le interesan mucho al productor, de cómo mejorar sus rebaños, ¿verdad? Es un tema que también les interesa mucho, ya sea por importación de animales o por esta vía de biotecnología. Bueno, son diversos los aspectos que son de interés del productor y sobre todo, y de los investigadores. Y bueno, y por supuesto el tema económico que no se puede poner de lado porque por ser muchas veces los sistemas en su mayoría extensivos, ¿verdad? No se lleva muy buen registro de costos. Y esto es un tema que le preocupa a la cadena ovino-caprina y que están queriendo hacer unos estudios preliminares de cuáles serían los costos de producción y cómo incidir en los costos de producción de manera de mejorarlos a futuro y de mejorar los registros dentro de la finca y hacer estos sistemas que en su mayoría, 80% tal vez en el Caribe seco y Caribe húmedo, se hicieron estos dos estudios que yo te digo, liderados por las investigadoras Lorena Mestra y su equipo, y por Clara Rúa y su equipo. Se hicieron estos estudios de tipificación de los sistemas y en la mayoría son sistemas extensivos. Solo el 50% de los sistemas suplementan sus animales, el 90% de los sistemas tienen pastoreo extensivo y continuo en pastos como, que en eso el experto eres tú, en pastos como Colosuana, y o sea que son sistemas que tienen mucha oportunidad de ser mejorados. Y entre esas mejoras, bueno, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con bienestar de los animales, tiene que ver con algo tan sencillo, pero tan complejo a la vez como es que tomen registros, ¿verdad? Y lleven registros de sus animales. Entonces hay mucho margen para mejorar estos sistemas productivos dentro de Colombia, a pesar de que ya están bastante avanzados y cuentan con mucha información porque tienen las universidades que también los están apoyando muchísimo. Hay grupos de investigación en las universidades públicas, ¿verdad? En la Universidad Nacional hay un grupo de investigación fuerte en el tema de ovinos, en la Universidad de Córdoba también. Entonces son gente que entre el investigador y los productores cuentan con buena información, que solo falta un poco como más llevarla a la práctica, ¿no? Y organizarse un poquito más, pero hay todas unas puertas abiertas para que se logre eso. Sí, realmente en estos sistemas hay como quien dice mucha tela que cortar, ¿no? Sobre Exacto. todo convencer al productor que la mejor manera es hacerlo un poco más intensivo. Exacto, sí. Y tener sus datos a la mano para convencerse, pues, realmente. Ahora, fíjate con esto.
precisamente con lo que estamos tocando, ¿cuáles son las razas que son mayormente utilizadas en Colombia? Bueno, como veníamos hablando, el camuro o animal ovino de pelo colombiano es el ovino que se usa en el 80% de, de los sistemas productivos de Colombia. Sin embargo, hay una incursión muy grande de animales mejoradores, como puede ser el Santa Inés, el Suffolk, el Corriedale, el animales que pueden mejorar esta capacidad, el Catadin, de producción de carne, ¿verdad? De los rebaños criollos no mejorados. Entonces, el productor está buscando constantemente vías para mejorar sus rebaños, vías para aumentar la producción de carne dentro de sus rebaños. Eh, pero cuando vemos las cifras de que el pastoreo es continuo, en pastos no mejorados y que solo el 50% de los sistemas productivos están suplementando, entonces uno piensa también, bueno, tal vez el énfasis no es solo, no hay que solo hacerlo en genética, sino que hay que también hacerlo en la alimentación, por supuesto, del rebaño, y hay que hacerlo en el bienestar de los animales, y que si tú logras suplementar estos animales en las fases críticas y en los animales postdestetes para llevarlos más tempranamente al sacrificio, pudieras también lograr un tipo de animal ideal para, y tener un mejor precio al beneficio, ¿no? Entonces son muchas cosas que se pueden, que aún se pueden mejorar, que no solo está, que no solo está, está enfocado en la genética y en el cruce que use, sino también en cómo los alimentas, en cuál es el plan sanitario que le tienes a tu rebaño y cuál es la supervisión que le tienes a tu rebaño y si das o no das suplementación. Estos son temas también importantes que te ayudarían o ayudarían al productor a obtener un mejor beneficio de sus animales. Sí, precisamente quería preguntarte, pues, era Sí. que nos hablara un poco del manejo alimenticio, Okay. porque parte o sea, el fundamento en los rumiantes en general está basado en los pastos y forraje, pero también hay otro Exacto. componente que es la suplementación y la complementación. O sea, entonces, me gustaría que nos conversaras un poco con respecto, ya no visto solo de los planteamientos de lo que están haciendo los productores allá, sino ustedes como institución de investigación, ¿qué recomiendan? Exacto. Sí, bueno, obviamente hay un sinfín de recursos alimenticios que pueden ser usados dependiendo de la región, como para, de manera muy económica, hacer suplementos para estas fases, eh, estos estados fisiológicos más críticos, ¿verdad? Eh, entonces viene el tema del uso de árboles en el sistema productivo, la inclusión de sombra en los sistemas productivos, que no sea solo pastoreo continuo, todo el mundo, todo el rebaño revuelto, machos con hembras indiscriminadamente, sin controlar montas, sin controlar quién monta a quién es el padre de las crías. Entonces, una organización básica del rebaño es muy importante. La separación por grupos fisiológicos es muy importante. El hecho de que puedas suplementar en estados fisiológicos críticos es muy importante también. No necesariamente tienes que hacerlo con concentrados comerciales. Puedes hacerlo también con recursos o residuos de la agricultura. El hecho de poder contar con una sal mineralizada que sea apropiada para pequeños rumiantes. Ya se ve en algunas zonas de Colombia, se ve también en Venezuela, la usábamos importadas de España. Me imagino que ya en la actualidad se puede conseguir también producidas en el país. Así que esos son detalles pequeños, pero que suman mucho al momento de aumentar la productividad. Entonces, el tener una monta, la hembra a un peso adecuado a la monta, a la primera monta, es muy importante también para disminuir con esto el rechazo a las crías, disminuir la mortalidad de las crías, aumentar
la producción de leche de las madres, porque son madres de mejor peso y no son tan jovencitas al momento de quedar preñadas. El hecho de que puedas registrar quiénes son los padres para entonces llevar control sobre la consanguinidad dentro de tu rebaño. Son cosas sencillas, pero que pueden mejorar bastante el rendimiento de la finca, ¿no? Entonces, para esto, bueno, se requiere una organización mínima dentro del rebaño y se requiere también unos registros mínimos también. Entonces, son detalles que se saben, que existen, pero que a veces no son tan importantes para el productor y no son tomados en cuenta, y son detalles muy fáciles de implementar que pueden significar mucho al final, ¿no? En el rendimiento de los animales. Entonces, bueno, es conocida el beneficio que hay, por ejemplo, de dejar árboles en la finca, de tener una dieta diversa. Esto es bien importante también. Entonces, Los árboles lo vamos a dejar un poquitico más adelante para ok. conversar un poquito más de ellos. Ya. Quería volver atrás a la pregunta de las razas, porque en Venezuela yo recuerdo desde hace muchos años, y que todavía creo que debe seguir siendo así, que las razas más importantes, las que más se utilizan son la Barbados Barriga Negra y el West African, el Peligüey. En Ajá. Colombia también se siguen manteniendo esas razas aparte de las criollas. Sí, bueno, estos animales West African son en realidad como decir el criollo de acá, ¿no? Son un animal que son el que está presente en mayor cantidad dentro de la finca y que no es el traído, no es el peligüey traído de Cuba o de México, sino que es el animal que por adaptación se ha ido africano, que se ha ido adaptando a las condiciones de cada país. Se parece mucho al que aquí llaman camura, al que aquí llaman ovino de pelo colombiano. Entonces sí, son esas mismas razas de pelo muy adaptadas, con muchísimo potencial, porque no digamos que no son animales de gran potencial. Si se alimentan bien, nosotros llegamos a ver en los estudios de la profesora Josefina de Conbella y de Zoraida Rondón, llegamos a ver ganancias de peso increíbles con animales de pelo bien suplementados y bien criados, que no tenían nada que envidiarle a estos animales que actualmente estamos usando, traídos de Brasil o traídos traídos de México, traídos importados como razas mejoradoras. Entonces, sí, son animales de mucho potencial. El Barbados Barriga Negra también se consigue acá. Y bueno, y se caracteriza por tener esa tendencia a mayor producción de leche y son razas muy promisorias que se pueden usar incluso como bases de cruzamiento, si lo que interesa es el cruzamiento, como bases de cruzamiento con mucho éxito. Perfecto. Sí. Y estas otras razas que son más para zonas altas, ¿cuáles en Colombia, cuáles se están usando más? Ok, aquí en la zona alta, bueno, hay animales como el corride, el animal criollo de lana, también hay unos animales, así como hay el criollo de pelo, ¿verdad? En las zonas de trópico bajo, en el trópico alto, Agrosavia tiene un banco de germoplasma donde tiene al criollo de lana, que es llamada mora, ¿verdad? Las ovejas moras son unas ovejas de lana ya adaptadas acá al trópico alto. Y bueno, la gente de la Universidad Nacional tiene un rebaño que también tiene animales de lana criollo, aquí en trópico alto tiene animales de lanas mestizo y adaptados a estas condiciones de frío, alta humedad que hay en el trópico alto colombiano y son animales de lana también. Hay zonas del trópico alto donde incluso la lana es utilizada como un recurso muy preciado para hacer tejidos y para hacer ruanas. Tuve la oportunidad
de ir a una zona llamada Marulanda, donde ellos tienen productores ovinos que hacen todos estos tejidos bellísimos de gorros y suéteres y ropa que son tejidos en lana muy bonitos, y es gracias a este recurso tan valioso que tienen de rebaños de lana de zonas altas, ¿no? Entonces, es también, son sistemas distintos que han ido también diversificándose hacia la carne, porque a veces la lana no es tan apreciado, tan fácil de comercializar, y entonces estos sistemas también en un departamento que tenemos acá que se llama Boyacá, ha ido diversificándose hacia la carne, y bueno, tiene muy buenas producciones de carne también para hacer cortes especiales y para hacer ya, obtener cortes más grandes, perniles más grandes, rack más grandes dentro de los corderos, porque son corderos de mucho mayor peso y que sirven para hacer cortes especiales que van a las cadenas de comercio de supermercados y se venden a muy buen precio. Y bueno, es uno de los negocios fuertes acá en Trópico Alto también, la producción de productos de lana, pero también de carne de muy buena calidad. Perfecto. Leila, con esto del cambio climático, ¿cómo los ovinos, o sea, qué incidencia tiene el sector de los ovinos sobre el cambio climático? Sabemos que siempre han pagado con las vacas. Dice, la culpa es de la vaca, el Sí, famoso libro sí, de Coelho, ¿no? sí. La culpa es de la vaca. Toda la culpa es de la vaca. Entonces, ¿cómo ves tú esto también en el caso de los ovinos y los caprinos como causantes de efectos del cambio climático? Sí, bueno, esto es un tema que ahora que está, como tú dices, pues como ah, muy de moda en culpar a la ganadería de los problemas que hay a nivel mundial del cambio climático. Sin embargo, sabemos que son muchas otras las causantes más fuertes que hay y que tenemos que atacar como combustibles fósiles, como la industria, como los vehículos, tantas cosas que producen efecto invernadero en el globo terráqueo y no son tanto las vacas, ¿no? Hemos visto también que en estos tiempos de pandemia las vacas han sido las mismas y sin embargo los primeros meses fueron decisivos para ver el regreso de la fauna silvestre a las ciudades, cómo se había mejorado la atmósfera terrestre con esto de la cuarentena, que era como un grito de auxilio que estaba pidiendo el mundo. Vamos a frenarnos un poco y vamos a detener esta locura de industrialización porque ya no se puede más y las vacas no guardaron cuarentena Exactamente. exacto, y se vio el cambio fue drástico, con la cuarentena el cambio fue drástico, entonces yo digo, al mundo le hace falta una cuarentena cada 10 años, yo pensaría, haya o no haya virus, porque es que le estamos haciendo un regalo grande en conservación ambiental al mundo, ¿no? Porque yo creo que somos finalmente más que las vacas los humanos los que producimos más daño. Pero cuando se toca comparar vacas con pequeños rumiantes, obviamente las vacas producen más metano que los pequeños rumiantes y obviamente se compara por kilo de materia seca ingerida, la cantidad de metano que producen las vacas es mucho mayor que Sí, la de los pero ven pequeños acá, rumiantes. pero en una hectárea tú puedes tener una vaca, en una hectárea tú puedes tener 15 ovejos. Exacto, Toma sí, esa proporción porque están consumiendo sí. entonces cierta cantidad de biomasa. O sea, ese estudio no lo han hecho. Sí, eso habría que revisarlo un poco más, pero sí he revisado estudios donde, por ejemplo, comparan a los pequeños rumiantes con el venado rojo. Entonces dicen que la fauna silvestre es de las que menos produce metano. Entonces, y comparado con ellos sin diferencia significativa, los pequeños rumiantes se equiparan a estos venados rojos. Entonces, y en cambio, por encima de estos están los vacunos. Entonces, no vamos a decir
hay que eliminar los vacunos. Yo diría Exacto. que es más un tema de, porque también se conoce el efecto antimetanogénico de los taninos en la dieta. Se conoce el efecto antimetanogénico de las dietas variadas, ¿no? Entonces, es tan importante que volvamos la vista hacia los sistemas que no sean monocultivos, que lo sean los sistemas diversos, hacia tener bosques dentro de las fincas o tener reservorios de árboles. Entonces, porque esas dietas diversas van finalmente a mejorar la digestión de los animales y va a reducir la producción de metano. Entonces, son muchas las estrategias que se pueden usar para esta reducción de la producción de metano y lo hemos visto o sea, en esta época, en el 2020, que mucho tiene que ver con manejo, pero mucho también tiene que ver con el control de las actividades humanas, porque finalmente son las actividades humanas las que más daño hacen al ambiente y nada tiene que ver con la producción animal. Entonces, podemos mejorar, nadie dice, hay una gran oportunidad de mejora de la producción animal hacia el ambiente, ¿verdad? Pero es una cantidad de cosas que son varias cosas que se pueden hacer o muchas cosas que se pueden hacer de parte de la actividad humana para reducir el daño ambiental que no tiene nada que ver con la producción de rumiantes, ¿no? Sí, y no esa Entonces, sí. locura, y no esa locura de que no comas carne ni tomas leche. O sea, eso, Exacto, sí. eso es, Y más en un mundo, claro, donde la población es creciente, pero de manera exponencial y con el crecimiento de la población, el crecimiento de la pobreza, del hambre, de las migraciones masivas a nivel mundial, que son una gran preocupación. La solución no es dejen de producir carne y leche, o sea, es cómo alimentar a tantas personas que necesitan, ¿no? pero, Proteína. pero fíjate, tampoco es la solución como un experto que yo vi que comentó de que hay que eliminar a las gramíneas. Eh, Ah, yo claro. en lo Sí, absoluto estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión. Yo me imagino que tú claro. sabes a quién me estoy refiriendo en estos momentos. Persona Sí, muy connotada, pero no estoy de acuerdo porque cómo vamos a un animal que fue creado por Dios como un rumiante para aprovechar la fibra, en este caso, como tú dices, lo que hay que saber cómo utilizar esa fibra, pero no es que vamos a eliminar esa fibra como tal, porque claro, sí. si al caso vamos, es la superficie más grande en el planeta, está a base de los pastos y praderas. Entonces, no Exacto. puedes eliminar la gramínea bajo ningún concepto. Pero Así bueno, es, claro. pero entonces volviendo, tú tocaste un tema bastante importante, que estás hablando de los árboles, entonces entramos a lo que son los sistemas agroforestales. ¿Qué tan avanzado está el sector de los sistemas agrosilvopastoriles o silvopastoriles en el caso de los bovinos? Bueno, yo diría que con esto de la ganadería regenerativa y la ganadería sostenible, los productores de bovinos nos llevan una ventaja, ¿no? En este tema. Sin embargo, por ejemplo, como te decía, los rebaños más grandes están en la Guajira colombiana y allí el sistema es totalmente Silvopastor. arbolado, sí, silvopastoril de manera natural. Muchos sistemas también en México son de manera natural, nómadas, silvopastoriles. Entonces, da un rendimiento excelente, da una conservación del ecosistema también bueno, porque se ha manejado así de manera milenaria y así ha funcionado perfectamente. Sin embargo, en los sistemas de producción ya así como más desarrollados, la inclusión de árboles falta como hacerle un poco más de promoción, ¿no? Entonces te decía que los productores de vacunos ya tienen sus grupos de ganadería regenerativa, de ganadería sostenible, donde ya
está claro el mensaje del beneficio que produce tener el árbol en la finca. En la producción de ovinos y caprinos no se habla mucho del tema, y sí se ha querido hacer estudios ya con pequeños rumiantes en agrosavia para justamente darle valor a la inclusión de árboles dentro del sistema productivo y darle reconocimiento, porque sí se sabe que es beneficioso, sí se sabe que es necesario, que redunda en mejor alimentación, que redunda en mejor bienestar del animal, pero no es un tema que se ha visto como una prioridad dentro de los sistemas productivos. En Venezuela logramos hacer con la profesora Livia Pinto algunos estudios interesantes sobre bienestar en ovinos a pastoreo, con sombra y sin sombra, usando en este caso sombra artificial de toldos, y fue bien interesante el resultado de cómo te va a mejorar las variables fisiológicas del animal cuando el animal tiene disponibilidad de sombra. Amén de todos los beneficios que tiene en cuanto de manera nutricional cuando es sombra natural de árboles que producen follajes y producen frutos para las épocas justamente más críticas, ¿no? Entonces, Nadie va a estar una pepa de sol así todo el tiempo. exacto, exacto. Ahí yo parto de ese principio también, ¿no? Es A muy veces lo que importante, uno sí. mismo como ser humano tiene que buscar también igual que para el animal. Exacto. Porque Verlo con ese tipo de empatía, ¿no? De empatía de saber, bueno, si tú estuvieses a pastoreo en ese sol, ¿te provocaría o no tomar agua? O vas a decir, no, los ovinos y los caprinos no toman agua, entonces no hace falta ponerles agua en el potrero. Por supuesto que hace falta, o sea, es necesario. Y es necesario que el agua esté limpia, por supuesto que es necesario que el agua esté limpia. ¿Quién quiere beber agua sucia? Entonces, hay dichos así, pues tú beberías el agua de tus animales, entonces tienes que tenérsela limpia como para que tú la bebas también, tú seas capaz de beberla también. Entonces, cosas tan sencillas que son de lógica y que son de amor a los animales que uno piensa, bueno, es necesario que haya sombra en los potreros, es necesario que haya variedad en la alimentación, es necesario que haya algo de suplementación en momentos críticos de la vida del animal, y es simple lógica, ¿no? sí, sobre todo el ovino que es tan selectivo, ¿no? Porque es un animal Exacto. selectivo. Sí, sí. Menos ramoneador que el caprino. Sin embargo, hicimos un estudio en Venezuela que teníamos un área donde había morera, había glidicidia sepio y habían gramíneas diversas que crecían naturalmente en la asociación. Entonces, en ese ensayo nos asesoró tu tutor, que en paz descanse, el doctor Chacón, y quedó muy bonito, y él estaba muy encantado con eso, con ese estudio, porque fue una chica, Lenis, que fue una tesista de pregrado mía, que hizo un trabajo extraordinario, y ella demostró cómo cuando el animal terminaba la cubierta herbácea, empezaba a ramonear y a montarse con las dos paticas adelante en los árboles, en los arbustos de morera, y a comerse el follaje, y lástima que perdí las fotografías, ¿no? Pero era bien interesante ver también el hábito ramoneador de las ovejas y cómo ellas empezaban a buscar otras cosas en la dieta cuando ya se le bajaba la oferta de forraje, entonces de las gramíneas. Entonces fue un estudio interesante, dio bonito ese estudio. Sí, igual fue uno que nosotros se lo presentamos en el Congreso de Ovinos y Caprinos que hubo en Maracay, Ajá, no recuerdo el año, ajá, utilizando la leucaena como banco de proteína, y ok, se observaba claramente cómo cuando los animales, después de, cuando accesaban al banco, la utilización estaba en los primeros estratos de la planta, en los primeros 10 ajá, centímetros, 15 centímetros, mientras que los animales testigos que no entraban al banco consumían en forma uniforme los potreros.
bastante interesante ese tipo de Sí, comportamiento de los animales que hay que ir. se van adaptando, ¿no? A los a las distintas especies vegetales que están allí. Sí, Y esa diversificación de la dieta es finalmente una ventaja, porque ahí están consumiendo plantas que tienen taninos, plantas que no tienen taninos, están controlando de manera natural los parásitos gastrointestinales, están mejorando, disminuyendo la producción de metano, o sea, tiene muchísimas ventajas que vale la pena promocionarla entre los productores para que ellos también hagan el sistema más amigable al ambiente y produzcan con menos dificultades, porque finalmente van a ser menos dificultades si el animal se te enferma menos, claro. claro, por supuesto. Sí. Leila, antes de despedir el programa, me gustaría, si Mm. tienes alguna anécdota que contarnos en el caso de toda tu experiencia que haya sido, que no se te haya olvidado nunca, que sea graciosa Sí. o sencillamente que no te haya gustado, pero muchas veces hay anécdotas que a ti no te gustan, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, no, no recuerdo nada malo en realidad. Lo que sí es que te pudiera contar de cuando me tocó asesorar a un grupo allá en Venezuela que producían cerdos y aves y estaban tratando de incursionar en el tema ovino y lo único que tenían disponible era el alimento que les sobraba de los cerdos y de las aves, algunas pacas de heno que producían y unos galpones vacíos de aves que ya no querían usar. Entonces, cómo tocó adaptar eso fue una anécdota bonita porque tocó adaptar todos los recursos que a ellos les sobraba, entre comillas, dentro del sistema productivo, que era un sistema súper exitoso de producción de cerdos, de aves y de leche, de ganadería especializada. Entonces, todo lo que sobraba era para las ovejas y arrancamos con metiendo las ovejitas en unos galpones de aves vacíos que tenían allí, como para darles sombra, porque era en Barquisimeto, en ese sol ardiente de Lara. Y fue una experiencia muy bonita porque definitivamente los ovinos se adaptaron a estar en sus galpones de aves, salían a tomar sol cuando querían, tenían heno del que les sobraba de las vacas lecheras súper productivas, tenían alimento concentrado que les sobraba de los cerdos y de las aves, y bueno, y se desarrolló muy buen rebaño y fue muy exitoso y tengo entendido que siguen animados ellos con sus ovinos allá y están produciendo mucho y teniendo animales muy buenos para la venta, así que me alegró ser parte de ese proyecto y eso sí me quedó grabado como una anécdota de cómo los ovinos se adaptan tan fácilmente a condiciones diversas y son, entre comillas, tan fáciles de producir con un control mínimo, ¿verdad? Y en diversos ecosistemas, ¿no? También. Sí. Sí, eso es cierto. La verdad que el ovino tiene esa facilidad de manejo, al igual que los caprinos. Los Sí, caprinos son más difíciles, pero los ovinos sí, son más accesibles y más fáciles de manejar. Bueno, Leila, exacto. realmente fue un gran placer haber conversado contigo este tema tan interesante de los ovinos. Esperamos Gracias. que al video escucha le haya gustado toda la información que hemos suministrado a través de esta entrevista y no quisiera despedirme sin tomar antes aquella famosa frase que utilizaba en un programa de televisión Miguel Ángel Landa que decía, haz el bien y no mires a quién, que Exactamente, sí. realmente viene de la carta de San Pablo a los romanos que dice, combatir el mal para hacer, haciendo el bien. Ah, qué bien, Entonces, excelente. realmente viene a ser de ahí, combatir el mal haciendo el bien. Bueno, amigo Ok. oyente, muchas gracias por todo. Esperamos que haya gustado de esta experiencia. Y si le gustó el programa, lo invitemos a que le dé un like. Y sencillamente, si quiere suscribirse, estamos bienvenidos para si tiene alguna pregunta o alguna controversia con la doctora Leila Ríos de Álvarez, estamos totalmente a la orden para un programa. Muchas gracias, Leila. Gracias, gracias a ti por la invitación. Gracias por este espacio, muy bueno. Y mucho éxito con tu programa. Gracias, igual a ti.